Vamos a grabar. Bueno, en esta clase vamos a ir con el repaso. No nos faltaba mucho, la verdad es que ya saben ahora son más que nada ejercicios y tipos de ejercicios, así que va a ser tan teórico este repaso como el de la clase de ayer. Em, ya, Pero, profe, ayer vimos todo lo que está en certamen, no. Entra en ¿no? capítulos 4 y 5. Vimos todo el capítulo 4 y alcanzamos a ver del capítulo 5, termoquímica y cinética. Pucha, pasamos corriendo por cinética. Ok, ok. Vamos a repasar un poquito por si quedó algún hueco entre medio. Esto para acá. No, esto para allá. Ya. Ya. Como les, como ya sabrán entonces, en cinética nosotros estudiamos la velocidad con que avanza una reacción. Eso lo medimos en función de la concentración y el tiempo. ¿Cuánto tarda en consumirse cierta cantidad de concentración? Y bueno, siempre para reactantes será negativo porque la concentración disminuye. Para velocidad, para los productos se considera un signo positivo porque la concentración aumenta. Vamos a buscar después el semestre anterior, que igual me interesa tenerlo, el certamen lo más actualizado posible en el Drive. Al final lo vemos. Esto que está acá es la definición de velocidad. Y vuelvo a insistir acá. Para reactantes el delta de concentración es menor a cero, es negativo. Nosotros ajustamos acá que sea positivo forzándolo con un signo negativo. Ahí nos da positivo. Y siempre dividimos por el coeficiente estequiométrico para que finalmente sea un valor único para cada reactante. La teoría de colisiones no la vamos a profundizar, solamente de acá diremos que los factores que afectarán a la velocidad son la concentración de los reactivos acuosos y gaseosos, la temperatura del sistema y la presencia o ausencia de un catalizador. Ya. La segunda ecuación que vamos a usar acá es la ley de velocidad. La primera era la definición de la velocidad en función de la concentración del tiempo. Ahora esta es una ley. La velocidad de una reacción, en un instante si quieren, lo típico, la primera se usa para un intervalo porque es un delta y esta es para un instante. Velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de los reactantes elevados a sus respectivos órdenes de reacción. No confundir coeficiente estequiométrico y orden de reacción. El orden puede ser cualquier número, el coeficiente, bueno, cualquier número positivo solamente. El coeficiente es lo que está en la reacción cuando balanceamos. De pronto pueden coincidir, de pronto no. Pero de nuevo eso sería coincidencia. Luego, el profesor Arrhenius nos heredó una ecuación para aproximar la constante. Este caballero lo que hizo fue hacer la función de la energía de activación y de la temperatura del sistema. Energía de activación, recordemos, se asocia con el catalizador. Les dejo de tarea a ustedes, que son buenos matemáticos ya. Planteen que velocidad original era menos 1 partido A, por ejemplo, de A, delta de concentración de A en dt, y háganlo igual a, por ejemplo, cuando es de primer orden con respecto a A. Acá intenten resolver esta ecuación ustedes. Pasar acá el dt para allá, para acá, integrar y todo eso. Y hagan lo mismo cuando la ecuación es de segundo orden con respecto a A. No es tan complicado y la verdad es que es algo que se usa y de hecho con un sistema así es como luego se puede hacer las dataciones, por ejemplo, en base al carbono 14, al decaimiento radiactivo que tiene el carbono 14.
Bueno, eso se los dejo de tarea a ustedes. No entra en la prueba, solamente es un ejercicio para que practiquen también para matemática. No es complicado tampoco. Ya. Acá entonces les decía que siempre van a encontrarse con dos tipos de ejercicios, numéricos por lo menos. El primero, como el que está en la guía de la ayudantía, donde les ponen una tabla con distintos tiempos. Se empieza una reacción, les muestran tiempo cero, concentración inicial, después el tiempo a los 80 segundos creo que era, que ayer la vi a la hora de consulta. Y ahí entonces lo que van a usar es la definición de la velocidad para calcular finalmente la velocidad promedio en un intervalo de tiempo. Delta de concentración sobre delta tiempo, y ahí ven qué pasa con el coeficiente o si es positivo o negativo según si le dan un reactante o producto y del coeficiente del mismo. Segunda cosa, otro tipo de ejercicio es como este, donde se les da una tabla con distintas concentraciones y distintas velocidades de reacción. En ese caso lo que tienen que hacer es, bueno, siempre se les va a preguntar por la constante y los órdenes de reacción o algún orden en particular. Con eso ustedes tienen que ver qué pasa cuando una concentración cambia, qué pasa cuando la otra que cambia. Recordemos, el método carretero que era para la actividad grupal era tomar las velocidades, dividir las leyes de velocidad para ambos casos, las constantes van a ser siempre las mismas, y así ir despejando los órdenes. ¿Ven qué pasa con la velocidad? Por ejemplo, si se duplicó, acá la concentración también se duplicó y queda 2 elevado a n es igual a 2, n debe valer 1. También yo les dije que a simple vista van a poder notar esas cosas. Hay de pronto casos que son muy evidentes. Si se duplica la concentración y la velocidad también, el orden debe ser 1. Si se duplica la concentración y la velocidad se cuadruplica, entonces el orden debe ser 4, como está acá. El orden debe ser 2, perdón. Este es 2 elevado a m igual 4, m vale 2. Por último, para despejar la constante, se reemplazan cualquiera de los casos que se les haya entregado, ya habiendo conocido previamente los órdenes de reacción. Otras preguntas que puede haber son como las más de bien de análisis, de qué pasa cuando aumenta la temperatura, qué pasa cuando cuando agrego un catalizador. Y bueno, el efecto es que a mayor concentración, mayor velocidad. Velocidad y concentración casi siempre son directamente proporcionales. Incluso puede ser elevado a 1, 2 o 3 según el orden que haya. Casi siempre son proporcionales. El único caso es cuando no se involucra o cuando el orden es cero. Ahí no pasa nada. Si le agrega más sustancia y el orden es cero, la velocidad no aumenta. Segunda cosa, la descomposición de un colorante. Por ejemplo, acá por acción de la temperatura veremos que a mayor temperatura, más rápido se decolora esta sustancia. Más rápido reacciona. Siempre a mayor temperatura, más rápido ocurre la reacción. Lo que no es bueno es que de pronto puede favorecerse también una reacción adversa. Entonces ahí se empieza a controlar la temperatura. Pero siempre se cumple eso, de que a mayor temperatura, más rápida es la reacción. Eso tiene que ver acá con la fracción de partículas que alcanzan esa energía cinética asociada con la energía de activación. Pero bueno, no vamos a profundizar en esta clase, solamente es un repaso. Por último está el efecto del catalizador, que acá en el ejemplo del agua oxigenada ustedes sabrán, el agua oxigenada la venden en frasquitos, las pueden almacenar por meses o años sin ningún problema, incluso a temperatura ambiente, y no le pasa prácticamente nada. Pero si se agrega un catalizador como el bromuro de sodio, el ácido brómico o también el yoduro, el ion yoduro también, se empieza a catalizar la reacción, empieza a ocurrir la reacción finalmente.
¿Cómo funciona el catalizador? Nos cambia el camino que tiene que seguir. Piensen que normalmente podríamos hacer la analogía de que el reactante para llegar al producto tiene que ir por un camino de tierra. De pronto le ponemos una autopista, pero que tiene un par de curvas más. Pero independiente de eso, es una autopista. Siempre va a ir mucho más rápido. Claro, se da más vueltas, pero llega igual más rápido, independiente de las vueltas que se den. El camino de tierra sin catalizador, la autopista es con el catalizador. El ejemplo acá de la enzima catalasa nos ilustraba cómo, ya con números, cuando cambia, cuando disminuye la energía de activación, aunque sea en una fracción, no realmente importante, la velocidad de reacción igual puede tener cambios significativos. Bueno, acá el ejemplo del convertidor catalítico, eso lo venimos viendo del capítulo 1, si no me equivoco, así que chao con eso. Y por último, tenemos equilibrio químico. Por cierto, hasta ahora, ¿todo bien con cinética? ¿Algún punto que tocar? ¿Alguna duda que haya quedado? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando se aumenta, qué pasa con las concentraciones cuando se aumenta o se disminuye la temperatura? Acá nos importa más que nada la velocidad. Si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Podríamos decir que se consume más rápido y que tienden a los reactantes a consumirse más rápido y los productos a formarse más rápido. Si disminuye la temperatura, es más lento el proceso. Ya, profe. Gracias. Por nada. A lo mejor su duda va de la mano más con equilibrio químico, que acá sí que la temperatura tiene distinto comportamiento según si la reacción es endo o exotérmica. Sí, de hecho sí, tiene más que ver con eso. Sí, me imaginé. Em, bueno, esa pregunta entonces dejémosla más para el final. Primero veamos. Equilibrio químico nosotros llamamos a cuando hay dos procesos opuestos que ocurren simultáneamente. Podremos asociar con que hay una velocidad directa y una velocidad indirecta. Incluso para una reacción que ocurre en un solo paso dentro del mecanismo, podríamos plantear que la velocidad directa igual a la velocidad indirecta, constante, concentración de A, concentración de B, constante directa, es igual a constante indirecta, concentración de C, concentración de D. Si es que la reacción fuera... Ya, voy a atender un poquito acá. Esto de nuevo no es algo que vaya a entrar en la prueba, pero para que lo piensen un poco. Siempre en química nosotros supone... Ya. Ah, pues, la temperatura y la concentración no están relacionadas entonces. En equilibrio químico sí. En equilibrio químico sí, y eso la respuesta la vamos a tener al final. Por eso, es paciencia. Bueno, les decía, nosotros decimos que en química que para unas reacciones que dice que son pasos elementales, como juntar una cosa con otra directamente, como una sola sustitución de un átomo, decimos para esos casos que los órdenes de reacción coinciden con los coeficientes. Y de aquí se imaginarán que nace lo que luego llamamos la constante de equilibrio. Bueno, acá nace de forma teórica y para, de nuevo, reacciones que involucran un solo paso. Luego, cuando las reacciones tienen múltiples pasos, es cuando los órdenes empiezan ya a no ser iguales y empieza a distorsionarse la cosa. Y de ahí nacen, por un lado, los órdenes según los pasos que hayan y el tipo de paso. Y bueno, finalmente la constante queda con los coeficientes. Eso tiene que ver también con las operaciones que hay con las constantes. Pero de acá nace para que ustedes lo sepan, de igualar las velocidades. Ya, entonces el equilibrio era una situación dinámica donde hay dos procesos opuestos simultáneamente ocurriendo.
Luego introdujimos el cociente de reacción, que es este valor de Q. Q lo calculamos de esta forma: concentración de productos sobre reactantes, todo elevado al coeficiente estequiométrico respectivo y siempre considerando compuestos gaseosos y acuosos. Ojo con esto, de nuevo. Típico error considerar el sólido y con eso pierden todo el puntaje. Bueno, para estos casos se calcula Q en condiciones iniciales y finales, y lo que importa acá es notar que siempre la condición final es que Q alcance cierto valor. Ese valor luego lo llamamos la constante de equilibrio. ¿Qué diferencia hay entre Q y la constante? Que Q lo podemos calcular en cualquier momento. Puede ser el Q inicial, el Q en el equilibrio, el Q cuando ha pasado, no sé, 3 semanas de reacción y a lo mejor sigue andando. Ya, me preguntan por privado, ¿podría haber una reacción donde Q se indefina, donde los reactantes sean cero? Perfectamente podría haberla. Por ejemplo, si es que les dan concentración 1 molar en el producto, 0 y 0. Calculan Q igual a 0 y siempre en ese caso va a ser menor a K. La reacción siempre en estos casos irá de productos a reactantes. Perfectamente podría ocurrir. Ahora, si da Eh, 0 en los reactantes y 0 en los productos, entonces no hay reacción, pues, si no hay nada. ¿Para qué pasa? Pero sí. Profe, ¿de qué Pues, forma ujú. eh, afecta la temperatura la reacción? O sea, claro, sé que aumenta porque aumenta la constante, pero ¿cómo yo cuantifico eso? ¿Cómo lo calculo? Por ejemplo, en el Calcular es ejercicio que estamos complejo. mostrando ahora está... Calcularlo es complejo. Pero sí se puede predecir la tendencia, si es que aumenta o disminuye la constante finalmente. Pero entonces, por ejemplo, los ejercicios van a ser como una temperatura constante que no varía. Por ejemplo, Sí, en la actividad el que grupal mostré ahora Ujú. está a 445 grados Celsius, entonces van a dar como la información, pero no tengo que hacer nada con esa data al final. Claro, más que nada en esos casos se le indica la temperatura para que vean que es la misma. Como que se le está diciendo, entre líneas se le está diciendo que usen ese valor de constante. Ahora, si no me equivoco, en la actividad grupal les preguntan qué pasa cuando la temperatura aumenta o algo así, ¿o no? Sí, sí. Ya, ahí lo que hay que ver es si la reacción es endo o exotérmica. Esto lo iba a explicar después, pero ya, como parece que hay ansias por saber eso. En estos casos, en la reacción endotérmica, piensen que el calor es un reactante. Obviamente, no se pone el calor en la reacción química misma, pero pueden interpretarlo así. ¿Qué pasa si yo doy más temperatura al sistema? Ese calor que actúa como un reactante tiene que consumirse y el equilibrio se va hacia los productos. Como el calor no lo involucro en la reacción misma o en la ecuación misma de la constante, la consecuencia es que K aumenta. Si es que le doy más temperatura, tiende a consumirse ese exceso de calor, por lo tanto el equilibrio se va hacia los productos o hacia la derecha. En consecuencia, K aumenta. Reacción exotérmica. El calor actúa como un producto. Si es que le doy más calor al sistema, se aumenta la temperatura, ese calor extra tiene que consumirse, el equilibrio se va a los reactantes, por tanto, K disminuye. ¿Se entiende ahora la relación? Sí. Perfecto. Ya, volvamos a donde estábamos. En todo caso, no nos faltaba mucho para llegar ahí, pero igual. Seguimos la idea. Q es para cualquier instante. K es exclusivo del equilibrio. Lo ideal es que siempre K tenga el mismo valor, pero como pueden ver acá, la última cifra siempre puede estar oscilando en cierto rango. Mientras sea la última cifra, la tercera cifra o posterior, no hay ningún problema. Ahora, si es que les da 55 y después 56, preocúpense. Es porque algo le falló por ahí. O a lo mejor también ese error de cifras y trabajaron en lugar de con 3 cifras con 2 o con 1.
Puede ser también. Pero ya da como para revisar el ejercicio. Ya. Operaciones con las constantes que pueden ser útiles y que de hecho vamos a usar ahora en algún ejemplo. Sólidos y líquidos puros no se consideran en la expresión de K. Solamente acuosos y gaseosos. Segundo, si ustedes toman la reacción y multiplican los coeficientes por 2 o por cualquier factor, la constante termina siendo multiplicada, elevada a ese factor. Si multiplican los coeficientes por 2, queda la constante elevada a 2. Si es que ustedes invierten una reacción, si no se estaban pasando reactante a producto y luego la dan vuelta y queda de producto a reactante, la constante también se da vuelta. Queda 1 sobre K. Y por último, si la reacción ocurre con distintos pasos, o se están sumando distintas reacciones, la constante final de la reacción total será igual al producto de las reacciones. En este ejemplo que hicimos en su momento, había una reacción que había que dar vuelta y por eso quedaba una sobre otra. ¿O no? Ah, no, quedaba multiplicado nomás. Ya bueno, ahora veremos un ejemplo con lo otro. Ya. Para ilustrar un poquito esto último, supongamos solamente una reacción hipotética. Hidrógeno más oxígeno produce OH y luego OH más hidrógeno produce H2O, siempre en equilibrio. Con esto ustedes calculen acá, expresen valor de K1, de K2, esta reacción 1, que es reacción 2, y por último la reacción total. 2H más oxígeno en equilibrio con el agua. Les voy a dejar uno un poquito más desafiante acá abajo, por cierto. Bueno, acá, no solamente la expresen, sino que además déjenla en función de K1 y K2, por cierto. No, no las calculen, solamente expresen. Solamente exprésenla.
Acá les dejo otra con más pasos. La expresan acá, acá, acá. Y la constante con las concentraciones. Y la constante con 1, 2, 3. Ah, qué bueno, estaba activada la función de anotar. Qué bueno. La verdad es que se me había olvidado anotarla. Supongan que todos son gases. Acá supongan que todos son gases, ¿ya? Para que no se complique la vida. Todos son gases. Y acá todo acuoso. Buen trabajo en equipo ahí. H2O, H, H más, ya. Entiendo que ese corchete H, corchete 2 está al cuadrado. ¿Se entiende? Y acá está por el otro, ya. Perfecto. Ya. ¿Y cómo sería en función de K1 y K2? ¿Se multiplican, se dividen? ¿Qué onda? Creo que se deberían sumar. Se suman. K1 más K2. Las reacciones se suman. Las constantes C Ah, no estoy hablando por las tonteras. se multiplican, ¿cierto? K1 por K2. Así se van a simplificar, nada que ver, este con esto. Si lo multiplican luego por OH, H, O, se va esto. Y nos queda lo de abajo. ¿Qué se hace con los iones de la segunda reacción? Está todo acuoso. Lo involucran solamente como H+, o CO2, CO3 menos 2. Escríbanlo así tal cual y por el contexto todos vamos a entender lo que significa. Ah, bueno, estas reacciones que están acá también las quiero aprovechar para seguir con lo que les decía. De las velocidades de reacción. Acá podríamos expresar velocidad igual constante, concentración de H, concentración de O. Como es un paso elemental, es 1 y 1. Velocidad 1, velocidad 2 es igual a concentración de OH y H. Elevado a 1, elevado a 1. Finalmente, la velocidad 3. Piensen ustedes, por ejemplo, en viajar entre Viña y Santiago, por decir algo. De pronto hay un taco en la carretera, no sé, el peaje está malo,
Están sin, no hay ningún cajero, algo así, está cerrado, y entonces empiezan a trazar por eso. Van a llegar a ustedes tan rápido como el paso más lento, que finalmente se ve ese cuello de botella o finalmente o ese taco. Por eso es que muchas veces en química, finalmente los órdenes no coinciden con los coeficientes. Por eso, porque hay pasos que son más rápidos y otros que son significativamente más lentos. Y el paso más lento finalmente es el que define la velocidad, el que lleva la velocidad. En este caso, el paso lento yo diría que es el paso 1. Y la velocidad sería igual a constante h. Por otra parte, si analizan las constantes, estas se multiplican y el resultado final es que queda elevado a los respectivos coeficientes estequiométricos. Por eso es que hay diferencia entre lo que es cinética y lo que es equilibrio. De ahí nace la diferencia. Más que nada de que el paso lento se aproxima a que el paso lento es el que define la velocidad. En equilibrio, en cambio, se puede considerar todo. Acá lo mismo. Hay 3 reacciones. El paso 1 va a ser relativamente rápido. El paso 2 va a ser más lento que el 1. Y el paso 3 va a andar por ahí en realidad. Ah, Profe, ¿por qué la velocidad 2 no multiplico por K? porque se me olvidó. K1, K2 y esta es K1. De nuevo, eso solamente para que lo piense, lo voy a dejar bien en la esquinita. Pero cinética y equilibrio son materias que van juntas, pero no están revueltas. Se pueden entender casi paralelamente. Si entienden cinética, van a entender equilibrio. Pero tienen sus leves diferencias como esto mismo, el problema de los órdenes y de los coeficientes. De hecho, el equilibrio es consecuencia en parte de la cinética. Ya, veamos acá. Acá esto está bien, esto está bien, ya. Bien, 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 bien. Falta el corchete. HCO3 menos, H más, bien. Tac, 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 bien. Acá le falta la última. Y es ver, claro, queda el agua arriba, CO3, CO2, ¿cierto? Ah, bueno, estaba viendo recién una pequeña pifia. El agua es líquida, pero para fines de este ejercicio, que no importe, ¿ya? Para fines del ejercicio no importen. Pónganle igual en la ecuación. Ya, actividad grupal la vamos a ver al final. Tac, tac. Sí. Si aprietan Enter nomás, yo creo que van a poder escribir en el mismo cuadro de texto. Dos h más, CO3 menos 2. Este 2 está mal puesto. Va acá. Si quiere lo corrige, si quiere lo dejamos ahí. No hay problema. No deja ingresar nuevamente lo que se escribió. Ah, ya. Entonces lo pongo así. Que se entienda, el coeficiente siempre va por fuera. Y finalmente, ¿qué relación hay que hacer entre K1, K2 y K3 para llegar a la constante total?
No, no, pregunto en función de K1, K2 y K3, no en función de las concentraciones ahora. Por favor, borre Multiplican. eso. Igual que delante, pongan K1 por tanto, pues, dividido en tanto, si es que es necesario. Mm, tar. Por cierto, voy a guardar las anotaciones por si pasa algo. Ya. Fíjense, en la constante total, el agua tiene que quedar como producto. Así que esta tenemos que dar la vuelta. En el fondo, ustedes acá invirtieron esta reacción, ¿cierto? No queda así tal cual. Queda 1 sobre K3 por, ¿qué sigue? El H2CO3 hay que eliminarlo. Profe, ¿por qué Estoy se da jugando vuelta por K. el K? Se da vuelta porque finalmente queremos que el agua sea un producto. Entonces esta reacción hay que invertirla. El CO2 también es un producto de la reacción. Esta reacción se invierte, por tanto, la constante también se invierte. O sea, no. Ahí sí. 1 sobre K3 va a quedar acá por. Tenemos concentración del agua. Ya sabemos que fue una pifia mía, pero no se las voy a cargar a usted. H2CO3. Ya. Para eliminar el H2CO3, ¿por cuál hay que multiplicar o dividir? Hay que multiplicar por K2. K2, ¿cierto? Concentración de H2CO3. Disculpen. Sobre HCO3 más menos. Y finalmente, para eliminar esto, el bicarbonato, Por K1. por K1, ¿cierto? Ahí tenemos la expresión en función de las constantes anteriores. Las constantes finalmente se pueden dar vueltas, se pueden multiplicar. Si es que hubiésemos multiplicado alguna de las reacciones por 2, por ejemplo, acá queda el factor elevado a 2. No fue el caso, así que lo voy a borrar antes de que se confundan. Y así, este ejercicio nos dimos el tiempo de hacerlo solamente porque no habíamos hecho un ejercicio de esto propiamente tal, no es más que mencionar las propiedades, y también es algo que alguna vez he visto que se ha preguntado. Es como de los ejercicios más extraños de encontrar en certámenes anteriores, pero que de pronto igual aparecen. Por eso me quería dedicar a hacerlo. ¿Dudas, consultas, inquietudes con esto? ¿Por qué en el K de abajo de un H2 o arriba? En el que de abajo, acá. Sí, Ah, porque está acá como producto. O sea, vuelvo a repetir, fue error mío haberles dicho al principio que lo colocaran en la expresión, pero ya que se lo dije, quedó así nomás. Ustedes saben para luego que si es un líquido puro no se considera. El gas no hay problema, pero el líquido no se considera. Eso fue error mío haberles dicho. Podríamos decir que este resultado es la reacción 1 más la reacción 2 menos la reacción 3. Traducido como K1 por K2 sobre K3. Si fuese un menos 2 reacción 3, queda K3 al cuadrado. Para que lo vean de otra forma también que les puede ahorrar tiempo si es que llegan a preguntarle esto. Ya. Guardo captura de pantalla
porque ahora me toca eliminar todo. Eso es lo malo que tiene esto. Ya. Terminemos con este capítulo. El valor de K en comparación con el de Q nos va a indicar hacia dónde va el equilibrio. Si es que Q es igual a K, el sistema está en equilibrio. Nada más que hacer. Si Q es menor, significa que hay muy poco producto y tiende a formarse más. Si Q es mayor a K, es porque hay mucho producto en relación a los restantes, tiene que consumirse ese exceso. La reacción va hacia la derecha e izquierda respectivamente. Luego está el caballero Le Chatelier, que nos indicó que si un sistema en equilibrio se somete a una perturbación que cambia algunos de los factores que determinan el equilibrio, esa perturbación tiene que minimizarse. Por ejemplo, el cambio de temperatura o bien el cambio de concentración. Son los únicos dos cambios que se les van a preguntar. Para la temperatura no se les va a pedir que lo calculen porque eso sería complejo de hacer, pero para el cambio de concentración sí que se les puede pedir que hagan un cálculo. Porque si agregamos más de un producto, este tiende a consumirse, se desplaza y finalmente se traduce en un problema de estequiometría. Por cierto, el cambio de temperatura no es que sea imposible de calcular. De hecho, se nace de esto de las constantes de velocidad, ¿se acuerdan? Velocidad directa y velocidad indirecta. A por L menos energía de activación sobre RT. Directo, directo, directo. Elevado a menos la energía de activación sobre RT. Si acá hacen algunas operaciones, van a encontrar que se puede relacionar acá la temperatura con la constante. Pueden llegar a una expresión matemática, pero no va a ser simple. Por eso es que no se les pide hacer cálculo. No es imposible y tienen herramientas para hacerlo, pero por la complejidad no se les pide. Jamás será pedido y no se va a pedir en esta ocasión. Ya, esto ya lo vimos delante. El efecto de la temperatura, si es que la temperatura aumenta, para este caso, la reacción se ve desplazada hacia los productos, que finalmente es que le da el color rojo. Entonces, ¿qué tipo de reacción era esta? De nuevo, en esta imagen se muestra que a mayor temperatura, la reacción se desplaza hacia los productos. En consecuencia, esta es una reacción endo o exotérmica. Endo. Endotérmica, ¿cierto? Bien. Va de la mano con lo que vimos delante. Si K aumentó, si se desplazó hacia los productos, la reacción debe ser endotérmica. Y eso sería el capítulo 5. Hasta aquí es donde entra en el certamen. Lo otro que va a entrar, bueno, ejercicio de este equilibrio con estequiometría, con alguno que otro caso un poquito más o menos complejo, pero siempre dándose vuelta en los mismos conceptos. Dudas, consultas hasta ahora, porque ya con los ejercicios lo mejor es que ustedes practiquen y practiquen, pero por su cuenta. Sí, nos queda igual tiempo para hacer algún ejemplo de alguna materia que ustedes quieran revisar. Por ejemplo, me pidieron por privado explicar la 1B de la actividad grupal. Podríamos partir haciendo eso. Mientras lo abro, vuelvo a preguntar. Dudas, consultas en cuanto a materia, en cuanto a contenido mismo. Profe, ¿Sí? una consulta de, no sé si puedo volver atrás cuando tenía la expresión esa, la reacción más delta E. La expresión más delta E. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Acá en equilibrio? Sí, que en una parte tenía escrita la reacción y le escribía a un lado más delta E, dependiendo si era de endotérmica o exotérmica. Ah, esta. Claro, le puse Q, por eso no me acordaba. Pero se entiende. Que mi duda es que con respecto a la energía de activación, la energía S más Q es la energía supuestamente que necesita para que la reacción se produzca. Eso, Claro, el más Q finalmente la considera energía de energía de la activación, está reacción. dentro de ese Q, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que la energía de activación estaría dentro de ese Q, o cómo se podría SQ no calcular. es la energía de activación, SQ es la energía de reacción, si quieren finalmente el delta E.
de reacción. A ese de producto menos, o sea, de los reactantes menos el de los productos. ¿Y hay alguna manera de calcular la energía de activación o no? Em, si hay alguna manera. Eso siempre es de forma teórica y con cálculos bien complejos. Se Porque al puede menos hacer yo lo algunas pensé en el capítulo asociaciones como anterior, ¿Cómo, perdón? que lo que yo estaba pensando del capítulo anterior, el capítulo 4, cuando se veía la energía para romper los enlaces. La energía necesaria para romper los enlaces de los reactivos no sería como la energía de la reacción, ¿o no? Es que la pregunta también suele ser, ¿qué enlaces necesito romper? Que de pronto no hace falta romper todos los enlaces para que ocurra una reacción. Por ejemplo, en esta misma reacción, no es que se haya está rompiendo los enlaces acá del carbono-oxígeno, sino que simplemente, si lo ven ya con detalle, tenemos H más carbono acá, acá y acá. Esta molécula no se está rompiendo, sino que se está formando un nuevo enlace. Perdón, ese va para allá. Y además es un compuesto iónico, entonces no se puede asociar la misma energía. Para cada caso tiene un valor distinto. Nosotros las energías que vimos antes son para átomos neutros, si se dieron cuenta. Cuando tenemos iones, cambian las energías más encima. Por eso es que lo que en el fondo hicimos en la primera parte de este capítulo, en termoquímica, es una aproximación más que un cálculo exacto, pero una aproximación bastante buena en todo caso. Podría calcularse la energía de activación, de hecho, de forma cinética, ya que tenemos esta expresión. A ver, vamos a la parte cinética. Acá, a partir de esta ecuación. Porque si nosotros podemos conocer la velocidad y las concentraciones, conocemos la constante. Sabemos que no, nos tenemos involucrado el acá. Claro, estaba pensando en cómo despejar desde acá la energía elevado a esto por E elevado a 1 sobre R. Hay que ver. Bueno, creo que me entendieron la idea en todo caso. Logaritmo natural de K sería igual a logaritmo natural de A. Ah, por ahí sale. Más, o mejor dicho, menos la energía de activación sobre RT. Claro, finalmente acá tenemos linealizado el asunto. Si logramos cambiar el valor de K, vamos a tener una como A más B por X, donde X será 1 sobre T, B es el intercepto, perdón, P es la pendiente y A es una constante. Sí se puede conocer la energía de activación entonces así en forma cinética. No me acordaba bien porque hace muchos años que no lo veía, por eso es que tuve que despejarlo. Ya, veamos la actividad grupal, por favor, que no quiero quedarme sin tiempo para su compañera, que igual hay que respetarlo entre todos. Esta era la suya, ¿cierto? La versión 1 o la versión 2. Ahí, Sí, esa es. ya, perfecto. Me están preguntando por la 1B. Escriba la expresión de la constante de equilibrio para cada una. Ah, ya, solamente escribir la expresión. Ah, pensé que era más complejo. No sé por qué, creo que lo confundí con la siguiente. Para escribir la expresión, simplemente consideren los acuosos y los gaseosos. O sea, el de acá y el de acá. Y siempre, primero, vean que esté bien balanceado. Por más que se le entreguen coeficientes, revisen. Un zinc, un zinc.
un cobre, un cobre, un azufre, un azufre, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Está bien balanceado. Segundo, nos quedamos con estos dos. Y por último, constante, pueden escribirlo con texto simple. Ah, ya, era la 2B. Para terminar la idea, pueden expresar con texto simple, constante es igual a concentración de ZnSO4 sobre concentración de CuSO4. Y ahí hacen subíndice lo que corresponda, etcétera. No hace falta que Profe, usen las ecuaciones del Word. ¿Sí? yo en el laboratorio había leído que se consideran como uno los sólidos y los líquidos. Claro. Entonces, ¿uno los tiene que poner como uno ahí o directamente no se ponen? No, directamente no se Como, pone. ah, ya. Si quieren, pongan como preámbulo que considerando solamente los reactivos acuosos y gaseosos, como dejen claro de que saben qué están haciendo, o que ya lo están haciendo. O podrían poner también, considerando que la contribución de los sólidos y líquidos es igual a 1, sería otra forma de expresar lo mismo. Y ahí su respuesta, como para que tengan un fundamento de por qué lo ponen así. Aunque, insisto, creo que no es necesario. Ya. Pregunta 2. La siguiente reacción que se indica ahí se realiza en un reactor a 1 litro, perfecto, a una temperatura de 120 grados Celsius. En el sistema se encuentra tantos moles de gas de cloro, tanto y tanto, tanto de oxígeno. En el equilibrio. Destaquemos esa palabra. Calcule la constante de equilibrio para la reacción. O sea, toman estos moles, los pasan a concentración. Recuerden, se le están dando moles. Por más trivial que sea el cálculo de 1,81 por 10 a la menos 3 dividido en 1 igual a 1,81 por 10 a la menos 3, lo ponen. Que dejen claro que están usando las concentraciones. Segundo, otro reactor a 5 litros, volumen se alimenta, de volumen se alimenta con tantos moles de gas de cloro, tanto de agua. Reactante. Se lleva a la temperatura del sistema a 120 grados, se le está diciendo entre líneas, usen este valor de constante, y se espera que alcance el equilibrio. Se encuentran que en este equilibrio hay tantos moles en total. Calcule la concentración de cada uno de los gases en el equilibrio y corrobore que se alcanzó el equilibrio. Ya. Este es un problema de estequiometría. Ya. Vamos a tomar una captura de pantalla, un vil pantallazo de acá. Guardamos, guardar. No lo quiero hacer acá, pero de hecho ayer a la hora de consultas también me lo preguntaron, así que podría guardarle mismo. Sí, no, tanto, sí, 18. Acá ya está, bueno, este era de la otra formato. Control T, Control V, hay que ver. Ya. Les decía, esto se traduce en un problema de estequiometría. 2Cl2 con 2H2O. Equilibrio, después pongo la flecha correcta. 4HCl más O2. ¿Por dónde van a empezar? Por, en este caso, los moles iniciales. Moles iniciales. No hace falta que partan de acá necesariamente, porque ya sabrán que el corazón va a estar en la concentración inicial, concentración que reacciona, concentración en el equilibrio. Y finalmente podemos agregar los moles en el equilibrio para usar la información que nos entregan
en el enunciado. Para acá, para acá. Ya. Vamos completando la información. La constante, ¿sabes? La van a conocer del ejercicio A. Ejercicio A. Ejercicio 2A. Moles iniciales. Lo que nos indican. 0,287. Me acuerdo que una vez trabajé con gas de cloro y tuvimos el infortunio de que había como una infiltración de pronto en el sistema. Mi compañero empezó a sangrarle hasta la nariz. Tuvimos que ventilar bien, parar la reacción un rato. Bueno, acá quedan 0, 0. Pero no nos pasó nada más que eso. De todos modos, creo que fue el que más cloro inhaló porque yo me quedé sujetando el sistema para que no se fuera a caer todo. Era todo material de vidrio. Ya, concentración. Tomamos los moles iniciales, dividen en 5 litros, 0,287 sobre los 5,00 litros. Recordemos acá son moles. Y acá está en molaridad. Hacen el cálculo, acá les va a dar lo mismo. 0,287 sobre 5. Acá no van a saber cuánto reacciona a priori, pero van a conocer la estequiometría. Se van a consumir acá 2x menos 2x y acá se van a producir 4x y x, ¿cierto? En el equilibrio va a quedar lo inicial menos 2x, tienen que hacer el cálculo de cuánto les da, a priori diría 0,050 y algo, ya no me aventuro más. 50 y algo. Menos lo consumido. Acá lo mismo, acá les van a quedar 4x y acá les va a quedar x. ¿De qué sirve la pista que les dan? De que acá finalmente en el equilibrio van a tener el resultado anterior por 5, resultado de arriba por 5, 4x por los 5 litros, x por los 5 litros, y además tiene que cumplirse que la suma es igual a 0,678. Ese sería el planteo. Hasta acá, ¿cómo va? ¿Quién me preguntó? Acá lo único que he hecho hasta ahora es recopilar toda la información. Y de nuevo, no hace falta que sigan el mismo formato. Lo que importa, sí, el corazón está acá. Concentración inicial, reacción a equilibrio. A lo mejor los moles iniciales no los van a querer poner, cosa suya. Los moles en el equilibrio tampoco hace falta que los pongan, pero por una cuestión de orden sería aconsejable ponerla. Ya, hasta acá, ¿se le ha aclarado un poco cómo tiene que hacer el desarrollo? Incluso acá podríamos plantearlo de dos formas. Primero, expresar 4x elevado a 4 por x elevado a 1 sobre lo inicial menos 2x elevado a 2, inicial menos 2x elevado a 2 es igual a la constante del ejercicio anterior.
pueden plantear esta ecuación o pueden plantear por separado acá. Este valor es igual a 5, factoricemos, por x más 4x más resultado de acá más el resultado de allá. Me parece que en cualquiera de los dos casos deben llegar al mismo valor. Ya, hasta ahí creo que resolví su duda según me dice. El resto, ¿tiene alguna duda o comentario más que agregar acá? ¿O alguna otra duda de la actividad grupal? Claro, a simple vista este cálculo va a ser doloroso. Por eso se le entrega esta otra forma para despejar el valor de x. A simple vista acá van a tener, ¿cuánto es 4 elevado a 4? Eso es 2 elevado a 8, ¿cierto? O sea, si no me falla la memoria, 256x elevado a 5 sobre paréntesis menos 2x al cuadrado. Claro, va a ser un cacho hacer este cálculo. No es imposible para un sansano, pero sí es desafiante. Usen la pista, en otras palabras. Eso es lo que siempre les decía también, tengan ojo con los ejercicios, porque igual que en esta actividad grupal, en el certamen también se les va a plantear el problema. El método directo a veces va a ser complicado, pero si analizan bien la información, ay, si el ejercicio es complicado, siempre habrá alguna forma con que puedan facilitar el cálculo. En este caso, claro, pues, lo natural es llegar y enfrentarse a la constante. Un análisis posterior les va a decir, chuta, puedo ahorrarme este cacho con esto otro. Y lo importante también, si calculan el valor de x y lo despejan acá, las concentraciones, este producto acá, el Q, por decirlo así, el Q debe ser igual acá. Y ahí comprueban que el sistema está en equilibrio. Dudas, consultas, inquietudes. Para la actividad grupal tienen que hacer ustedes el cálculo. No vale usar el programa. Claro, si fuera por eso, pues vamos al Wolfram Alpha nomás y chao. Pero no. Una calculadora cotota si es que las tienen. En todo caso, abajo son sumas y restas nomás las que tienen que hacer, no es nada complicado. Como para usar una herramienta así. Como decía un profe de matemática, no vamos a matar moscas con cañones. Eso pues, si no tienen dudas ni consultas, dejamos hasta aquí la clase de hoy. A lo mejor quieran hacer un ejercicio de lo que vimos previamente. Total, nos quedan 4 minutos para el certamen, ese debería ser tiempo suficiente. De hecho, ya que estamos todos acá, no, eso lo hice en el otro paralelo. Esto ya se guarda. Acá. Un ejercicio que hice con ellos ayer. Y que me gustaría que ustedes hagan también era... no, pues nada que ver, fue con ustedes. No, no he dicho nada. No he dicho nada, me traes papeles. Ya, dejemos hasta acá entonces, si es que no hay más dudas. Me traes ¿Profe? papeles yo. Sí. Diga. Es que había mandado un mail diciendo que habían subido como un certamen del semestre anterior, pero no lo encontré en ninguna parte. Sí, es cierto. Preguntaron eso delante y se me estaba olvidando. Acá.
Salud. Nada que ver, pues, era por acá. Siempre cometo ese error. Es como, no sé si les pasa a ustedes también. Como que ven se les da por poner nombre usuario y les tira error después. Ya. 2018, 2019, 2020. ¿Habrá sido del año anterior? A ver, déjeme revisar. Certámenes dos antiguos. ¿Este? Certamen 2, 2010, 2008. Estos son del año de la pera. Consejo, háganlos de los últimos, por lo menos los de la última década. Porque ha cambiado mucho, pero mucho la mano. Ni yo he hecho los de certámenes del 2003. Del 2008 creo que sí lo hice alguna vez. Del 2010 también lo hice, pero cuando era estudiante. ¿Dónde se puede encontrar? Se las copio por el chat. Yo me fui directamente a los avisos. Pero ahí está. Por nada. Eso pues. Estamos en la hora, así que dejamos hasta aquí la clase. Espero que les haya sido útil el repaso, que ojalá que se hayan acordado de lo que hace tiempo que no veíamos, haber aclarado alguna duda que quizás tenían y estudien nomás, es lo único que les puedo decir. Ya, ¿cómo afectaba la temperatura al equilibrio? Dependía si la reacción es endo o exotérmica. La reacción endotérmica considera la energía como un reactivo. Pueden considerar la energía como un reactivo. Le damos más energía al sistema, más temperatura, K aumenta. El equilibrio se desplaza hacia los productos. ¿Sí? Las concentraciones sí van a cambiar porque cambia el valor de K. Tiene que aumentar la concentración de los productos y bajar la de los reactantes. Lo mismo al contrario. En la reacción exotérmica, la energía es un producto, aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de productos, tiene que consumirse ese exceso. En consecuencia, la constante disminuye y los productos tienen que consumirse para llegar a ese nuevo valor de K, para minimizar el efecto de la perturbación finalmente. Ah, quédense piola así porque estoy cachando que lo que les pasé es el paralelo 207. Aunque ustedes igual deberían tener una carpeta así. Ya. Quédense piola. Ya, dejamos hasta aquí nomás, ustedes no vieron nada y eso. Ya. Bueno, no deja entrar al link, qué pena. Ya, nos vemos.